Tainco, muy buenas a todos. Hoy vamos a rellenar estas guías que vemos aquí en esta masa donde va ubicada en un eje trasero, y aquí van ubicados los dos rines que llamamos pacha para dar ese giro en el vehículo. Esas guías están desajustadas. Cuando esas guías están desajustadas, el rin queda suelto, y como son vehículos de carga pesada con 14, 15 toneladas en su carga, esto empieza a deteriorar y a aflojar los pernos y termina un daño extremo, porque se daña el bocín, se dañan los 12 pernos y se dañan los rines completamente. Los hemos tenido que ya quedan solo para ubicarlos en la chatarra. Vamos a rellenar esas guías utilizando electrodo. En este caso vamos a utilizar electrodo 7018. Este electrodo le vamos a quitar el fundente, ¿sí? El revestimiento, porque esto es fundición, y en el momento en que aplicamos el electrodo con el fundente y en el proceso de maquinado se cristaliza y es casi que imposible pasarle los cortes de máquina en torno. Una manera también de hacer el proceso es rellenando con níquel 100. Estos son electrodos de níquel 100, pero como ustedes saben, en esta vida se maneja todo por costos, por finanzas, y el electrodo de níquel 100 es muy costoso. Pueden ser, no he hecho el cálculo, pero pueden ser 15, 20 pesos, 15, 20 veces más costoso un electrodo de níquel 100 que un electrodo de 7018. Vamos entonces a empezar el proceso. Vamos a quitarle ese revestimiento. Empecemos con algunos electrodos. El revestimiento se le quita pues dándole un pequeño golpe, y el revestimiento inmediatamente se desprende. Esto lo hacemos porque nosotros también necesitamos trabajar, y igualmente el trabajo, por los años de experiencia haciendo trabajos continuamente, quedan trabajando muy bien. Son 4 guías. En este caso, esa masa tiene 4 guías que vamos a hacerle el aporte de soldadura. Bueno, vamos entonces a empezar el proceso de aplicación. Vamos a ubicar la masa. Esta es una de las guías y empezamos con un amperaje suave. En estos momentos tengo 120 amperios en una maleta inversora marca Gladiador de 220 amperios de capacidad máximo. Tomamos el electrodo. Voy a marcarles con una tiza industrial la zona de aporte a donde vamos a hacer el relleno.
Vamos a aportar soldadura en esta zona, que es donde trabaja cada uno de los discos de los rines. Aquí trabaja uno y al lado trabaja otro. Y empezamos. Llevamos el primero. En estos momentos hemos rellenado una. Vamos a aplicar el relleno en otras tres. De todas formas voy a aplicar un último cordón, tal vez aquí en el inicio, para que en el proceso de maquinado no me vaya a quedar ese primer inicio sin el área totalmente rellenada. Bueno, en este caso me animé a rellenar un poco más en la mitad, porque es mejor que nos sobre relleno y no que nos falte. Ahora lo giramos. Y vamos a rellenar este otro puesto.
Cargamos nuevamente el portaelectrodo. Seguimos. Bueno, mis amigos, son 4 guías, pero yo la cuarta la estoy viendo, que ya fue rellenada, y estoy viendo un nivel en el que ella puede trabajar.
Entonces vamos a dejar únicamente esas tres. Vamos a pulir un poco para que ese primer encuentro con el buril de tusteno no sea tan brusco. Ya pasamos la pulidora. Pulirle un poco esa parte donde pueden haber muchos picos de soldadura. Bueno, ahora vamos a hacer el traslado a el torno, a mi querido torno, mi torno tatarabuelo. Es un tatarabuelo torno, pero igualmente para mí ha sido muy útil esta herramienta. Y ya traemos el bocín o masa. Voy a ubicarlo en su puesto. Vamos a ajustarlo con el punto para mayor seguridad. Vamos a asegurar que el punto no se mueva con unos seguros que trae. Y vamos a iniciar el proceso de maquinado. Miremos aquí el buril de tusteno todavía está suelto. Voy a ajustar un poco más la pieza. Ahora vamos a ajustar la cuchilla de corte. Cuadramos la orientación. Y empezamos el proceso de maquinado. Bueno, ese primer acercamiento debe ser muy delicado. Porque nos va a dar el nivel más alto. Ahí ya está. Ahora empezamos a hacer el proceso de corte.
Aquí ya tenemos parte de esa maquinada. Hay que bajarle mucho más el nivel. Aquí está alto por el mismo relleno. Y seguimos. Correcto. Aquí lo podemos ver. Vamos a sacar nuevamente el buril de tusteno para afilar nuevamente. Como son 4 guías, ese golpecito es la desventaja con el buril de tusteno. Muchas veces lo pica, pierde su punta de corte por el mismo golpe que ejerce en el corte. Estamos ya llegando a su punto de referencia, que es esta parte de atrás. Ese es el punto de referencia que no tenía desgaste. Ya estamos llegando a ese nivel.
Bueno, mis amigos, ya llegamos a ese nivel, ya hicimos la restauración de una manera económica, ¿sí? Utilizando electrodo 7018 sin el fundente, sin el revestimiento, y eso nos da la oportunidad de poder maquinarlo, porque la otra forma es con níquel 100, pero para nosotros en nuestras finanzas y nuestro medio, el níquel 100 es muy costoso y cuando uno le cobra al propietario el valor del trabajo ya se vuelve un poco difícil. En cambio, así podemos hacer el servicio, podemos restaurarlo, se beneficia el propietario, nos beneficiamos nosotros. Estamos muy agradecidos por que ustedes nos acompañen. Estamos conectados en otro video. Gracias.